fueron 14 años, ¿no? De carrera para llegar al punto donde ahora sí sales ya como un cardiólogo titulado. Cardiólogo Juan René Cornejo. Yo empecé mi carrera en Ciudad de México, justamente yo soy de Ciudad de México, y empecé la carrera ya en el Politécnico Nacional. Y ahí había un laboratorio, literalmente era un laboratorio de disección de cadáveres, o sea, aprendías anatomía en cadáveres. Cuenta sobre sus inicios en el estudio de la medicina. Y de repente justamente de que, oye, me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Me está doliendo el pecho de esta forma y de esta forma y de esta forma. Y le digo, ¿sabes qué? Esto sí es sospechoso de un problema, vete directamente a urgencias y yo te veo en urgencias. Platicando anécdotas increíbles con sus clientes y de cómo los ha ayudado. Garmin, todos los relojes de Samsung ya tienen detección también para fibrilación auricular. Yo creo que hay mucha gente que usa dispositivos inteligentes en la muñeca, pues claro que estás teniendo una buena oportunidad de detectar una arritmia de este problema mucho más frecuente que lo que teníamos antes. Revelando incluso cómo tenemos tecnología al alcance de nuestra muñeca para salvar nuestra vida. Típico de infarto del corazón es dolor del pecho. A veces el dolor o la opresión puede ser tan potente, tan intensa, que te genera opresión en el cuello o en la mandíbula y opresión y dolor en el hombro izquierdo o en el brazo. Contándonos también cómo podemos identificar si estamos teniendo un infarto. La mujer en general sí tiene menos frecuencia de formación de placas de colesterol cuando antes de la menopausia, justamente antes de que la menstruación se detenga, la incidencia es menor. Que siguen teniendo enfermedad del corazón, pero la enfermedad es otra. Es decir, la enfermedad habitualmente de las arterias del corazón de la mujer tiene que ver con otro tipo de problemas, no tiene que ver necesariamente con placas de colesterol. Aclarando mitos como tomar aspirina diaria, ¿es bueno o malo? Esto para prevenir infartos. En los 90s, más o menos cuando se empezó a usar la aspirina y nos empezamos a dar cuenta que muchas personas tenían menos eventos de infarto cardíaco, y entonces lo que se recomendaba era que todos usáramos aspirina sin importar, ¿no? Que te iba a reducir el riesgo. El problema es que con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que causaba más úlceras y sangrados en algunas personas. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente dijeron, oye, pues vamos a evaluar si realmente esto da más beneficio que riesgo. Pues perfecto, muchísimas gracias por unirse a este live, una edición más de Cuéntale Roger, y esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, a nuestro doctor cardiólogo Juan René Cornejo Avedaño, que es médico cirujano con especialidad en medicina interna y subespecialidad en cardiología y hemodinamia. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación, lo recibimos con un aplauso impresionante aquí a Cuéntale Roger. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo información sobre mi vida, sobre mi carrera y sobre información médica que definitivamente puede ayudar a mucha gente. Sí, perfecto, porque es una parte que nos interesa muchísimo, la parte personal de todos esos profesionistas que topamos en el día a día, ¿no? Que vemos con un doctor, no sabes todo lo que tarda en estudiar, todo lo que le invierte de tiempo, eso es súper bonito conocerlo. Claro. Sí, definitivamente. Y bueno, pues estoy abierto a todo lo que me quieras preguntar para poder compartir un poquito de esta información. Perfecto, doctor. Pues me parece que podríamos comenzar de manera cronológica. Obviamente con nuestros invitados le preguntamos primero sobre sus inicios en su carrera. A mí me gustaría hacerte la pregunta, ¿en qué momento decidiste estudiar medicina? Porque es una carrera que de verdad, o sea, tiene fama de que es complicada, es para ciertas personas, requiere mucho carácter ahí en estar estudiando. ¿Y en qué momento decidió? Quizá algún familiar lo recomendó o es doctor también. Fíjate que yo soy el único doctor de mi familia. Mis papás estudiaron carreras que iban muy relacionadas con la parte de ciencias, Ok. pero yo soy el único doctor. La verdad es que yo no sabía realmente, si lo veo en retrospectiva, yo Ujú. no sabía realmente qué trataba la medicina. Yo sabía que me gustaba mucho la parte de ciencias, me gustaba mucho la biología. Ok. Siempre me gustó entre el cuerpo humano, el corazón, pero también me gustaba la parte de biología y me gustaba
realmente como que explorar en los laboratorios de química, en laboratorios de biología, como que ir un poquito más enfocado siempre a esa parte. Ok. Yo creo que empecé a decidir sobre querer ser algo en ciencias en la primaria. O sea, en la primaria fue que yo empecé a agarrar un gusto sobre todo lo de biológicas. Ujú, Y con el paso del tiempo, pues ya cuando llegas a la secundaria y a la prepa, que te vas empapando con muchas más cosas, ujú. definitivamente el tema de huesos, el tema de músculos, todo eso me gustaba bastante. Recuerdo en algún momento que incluso a mi abuelita que le gustaba ir a comprar carne en el rastro, de Ok. repente yo le pedí a mi abuelita que me comprara un corazón para literalmente sin saber qué hacer, simplemente Ujú, era abrirlo, disecarlo y verlo, ¿no? O sea, como que ese era mi interés desde muy chiquito. ok. Y entonces yo te diría que realmente fui decidiendo sobre la carrera desde la primaria y obviamente ya te vas empapando y vas conociendo gente que se dedica a esto y como que lo vas agarrando ahí ya de gusto. Obviamente implica pues un gusto y también el saber que la carrera, así como tú lo dices, oye, pues la carrera ya de entrada se sabe que es difícil, entonces puede Exacto. ser que aún sin saber a qué te vas a meter, a qué te vas a enfrentar, pues decides agarrarlo y simplemente a ver qué te llega, ¿no? Ujú. Y en esta parte de que me cuentas que pedías que compraran, o sea, un corazón, ¿tú ya tenías como la sensación en esa especialidad en específico del corazón o fue nada más pura coincidencia? Fue coincidencia, fíjate, porque a mí en general, te puedo decir que me gustaba todo lo de disección. O sea, de hecho, Ok. yo cuando empecé, a mí me gustaba la anatomía y me Ujú. gustaba realmente la cirugía. Ajá. Entonces, realmente a mí lo que me apasionaba era, deja tú el corazón, sino que pues cualquier cosa que pues se pudiera disecar realmente, pues me gustaba bastante. Wow. Este, y sí, la verdad es que yo creo que pensándolo así en pasado, creo que simplemente coincidió Ujú. el tener ese, digamos, ese corazón y poderlo disecar en ese momento. Sí, porque fue como de tus primeras experiencias, yo me imagino, ¿no? Es Sí. correcto, es correcto. Ah, qué bonito, qué bonito. ¿Y a la fecha mantienes algún gusto, algún hobby como de disecar? No sé, ya es que hay para disecar animales, etcétera. ¿Algún Sí. hobby actualmente? No, no, no. De hecho, eventualmente, Ujú, yo pasé, cuando entré a medicina, por ejemplo, ujú, yo pasé justamente por laboratorios de disección. Yo empecé mi carrera en Ciudad de ujú. México, justamente yo soy de Ciudad de México, y empecé Ok. la carrera ya en el Politécnico Nacional. Eh, Wow. y ahí la carrera es muy típica, es muy clásica. Entonces, lo que se daban pues eran módulos de anatomía, módulos de fisiología, de Ujú, embriología, ujú, y esos eran tus semestres más difíciles, ¿no? La farmacología, o sea, como que la parte básica de la medicina lo veías en los ujú. primeros semestres. Y Ok. ahí había un laboratorio, literalmente era un laboratorio de disección de cadáveres, o sea, aprendías anatomía en cadáveres. Wow. A mí me encantaba esa parte, porque justamente era la disección, la parte anatómica, el, ver las estructuras, el reconocer estructuras. O sea, la verdad es que el cuerpo humano es súper complejo. Ujú. Hace poquito nos tocó por acá en Monterrey una exposición que se llama Bodies, Ok. y en esa exposición justamente es una exposición de disección Ujú, de cadáveres, que me parece que viene de alguna parte de Asia, este, y me tocó llevar a mi hijo justamente para que viera toda la parte ujú, era para familias, entonces me tocó llevar a mi hijo para que ujú, viera toda la parte anatómica que tiene el cuerpo. Y yo ya me había olvidado, obviamente, aunque lo sabes y lo practicas y lo haces todo el tiempo, pues te olvidas un poquito de lo que realmente el cuerpo tiene ujú. y cómo funcionamos. Y ahora viéndolo otra vez es así como que, o sea, yo me volví a sorprender, o sea, me volví a sorprender, me volví a enamorar de muchas cosas de la anatomía. Ujú. Ahora que yo lo practico y trato de mejorar la salud de la gente, pues ahora sí tomas en consideración todo lo que el cuerpo hace
ya lo ves desde un punto más profesional, pero a fin de cuentas es complejo y obviamente súper perfecto el cuerpo para que funcione de esa manera, ¿no? Entonces eso está bastante interesante. Wow, wow, que es toda la pasión, ¿no? Que requiere Es la correcto. carrera, ¿sí? Y por Sí, sí, ejemplo, sí. ¿tienes un hijo o cuántos hijos tienes? Sí, tengo un hijo chiquito, ocho Ajá. años, tercero de Ah, ok. primaria. Sí, 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 justo te iba a apenas está preguntar, estoy aprendiendo de la interesado. vida. Ajá. Sí, Ok, y sería bonito, ¿no? Sería bonito que se orientara, ¿no? También a la medicina. sí. Fíjate que difícil, ¿eh? Porque él Ujú. no tiene nada de intención ni interés sobre sobre la biología ni ciencias Ok. médicas. Yo, pues Ujú, obviamente yo no quisiera ponerle nada sobre la mesa, ujú, ujú, sino dejar que él decida sobre sus propios gustos y aficiones. ujú. Él es más artístico, Ok. y entonces obviamente lo que le gusta pues no tiene nada que ver con biología y pues medio pues que claro que tienes que aprenderle porque a fin de cuentas es aprender no solo del cuerpo sino aprender a cuidarlo y saber lo que te Ujú, da y lo que te ofrece y cómo ujú. mantenerlo. Creo que es un aprendizaje que todos deberíamos de llevar y hay que aprenderlo desde chiquitos, pero la verdad es que nada que ver con al menos con el gusto que yo Ujú. tuve desde chiquito, ¿no? Entonces, sí, sí, Exacto. sí, ya te das cuenta cómo la gente realmente va escogiendo su camino desde chico, ¿no? Sí, 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 te va apasionando. Sí, ya hubieras notado, si le hubiera gustado también, ¿no? Ya lo hubieras notado. Definitivo, es correcto. Y por ejemplo, ahí me surgieron en la parte de tus estudios del poli, ya ves que nos comentabas que, bueno, la parte del estudio lo hacían con cadáveres, ¿no? Como la práctica, Sí, podríamos decir. ¿Y ahí cómo funciona? ¿No sabes cómo funcionan los permisos? O por ejemplo, por ejemplo, mi cadáver lo podrían usar. ¿Necesitaría dejar algo firmado, un permiso o algo así? fíjate que estos cuerpos que se usaban en el anfiteatro eran Ujú. cuerpos que ya tenían mucho tiempo, normalmente como que personas que no, digamos, que no se reclaman los Ok. cuerpos, Ujú, personas que tal vez entran sin identificación al anfiteatro o a la morgue y ujú. que eventualmente el Estado o la ciudad emite el permiso para educación médica. Sí Ok. son permisos muy limitados, según entiendo, porque de hecho no todas las escuelas de medicina tienen permisos para tener un anfiteatro. Ujú, ujú, Nosotros ahí en el Politécnico pues lo teníamos, pero, por ejemplo, yo hice 2 años de carrera en el Politécnico y después ujú, tuve la oportunidad de cambiarme de universidad al TEC de Monterrey, aquí en Monterrey. Aquí fue ok. donde hice mi carrera completa. Ujú, Y aquí, por ejemplo, en el TEC no teníamos anfiteatro. Entonces, era una forma de aprendizaje muy distinta a la forma tradicional, pero nada del trabajo que hacíamos era realmente bajo cadáveres y no había ninguna posibilidad de que lo hubiera. Aquí hay ajá. otra escuela que es la Universidad de Monterrey, la UDEM, que Ok. tampoco tiene anfiteatro, y hay otra Ujú, universidad que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ellos sí tienen un anfiteatro y también tienen múltiples disecciones y ujú, trabajos ujú, de laboratorio digamos, de laboratorio, pero con material biológico humano y no humano, ujú. ¿no? Entonces, o sea, como que sí los permisos como que se extienden a específicamente creo que instituciones más apegadas a los autónomos o Exacto. sí, o los hospitales de gobierno, ¿no? Ujú, exacto, sí, Sí, que literal son de gobierno. Las privadas yo creo no podrían conseguir este permiso, tal vez. Ajá, como, es posible. ajá, exacto. Pero qué buena experiencia. O sea, imagínate tú como estudiante de medicina que tengas esa experiencia, porque qué mejor forma de ver literal un órgano, una parte del cuerpo humano en persona. Claro, No es sí, lo mismo claro. que, ajá, exacto. Ahora, fíjate, Wow. ahí yo me acuerdo que cuando yo estaba en el Politécnico había otro laboratorio que se llamaba neuroanatomía. Y este laboratorio, que también era un laboratorio de materia básica que tenías que llevar, había también disecciones de bebés o de Ok, fetos, pero específicamente era para ver todo el sistema nervioso. Y había ok. literalmente estudiantes que Ujú, se volvían expertos en la disección. Y ujú, porque ujú, sí era un trabajo que de repente veías y decías de que, wow, o sea, la persona que disecó este sistema nervioso ujú. fue
es un experto y se tomó toda la paciencia del mundo para hacerlo, porque los nervios son súper chiquitos, Ujú. y el no romperlos ni cortarlos requiere una buena experiencia de disección. Y la verdad es que había trabajos muy buenos y que a fin de cuentas, como estudiante, te ayudan a conocer mucho mejor el cuerpo, y obviamente sí tener la herramienta, pues te ayuda bastante a explorar más, y conocer mejor lo que vas a tratar eventualmente. Exacto. Vamos, me encanta toda esa experiencia. Y bueno, Sí. si yo te hiciera la pregunta de los 2 años de poli acá en Ciudad de México, más la carrera que terminaste allá en Monterrey, ¿cuántos años se necesitaría o sea, si llega un estudiante, ¿cuántos años necesitaría estudiar para llegar hasta cardiología, hasta la especialidad de cardiología? ¿Cuántos Ok, años de estudio? mira, va a Ajá, depender un poquito del camino que agarres, pero en ok. general, escuelas de medicina Ujú, duran 7 años. Eso ya, ok. teniendo en cuenta que tienes que hacer obligatoriamente un año de servicio social. Entonces, Ujú, literalmente es 6 años de carrera, un año de servicio social, siete ujú, años en total de solamente para terminar medicina general. exacto. Algunas carreras terminan como médico cirujano, algunas como médico cirujano y partero. Ok. Después de eso, te tienes que aventar una especialidad. Puede ser, a veces, ya aquí en México existe la entrada directa a cardiología. Por Ujú, ejemplo, puedes hacer una entrada directa. Esta especialidad con entrada directa dura 5 años. Entonces, haces 2 años como un tronco común, que es medicina ujú, interna, y ujú, después pasas a cardiología 3 años. ok. Pero, por ejemplo, a mí me tocó todavía hacer una especialidad completa de medicina interna, que fueron Ujú, 4 años más, y luego una especialidad de cardiología hemodinamia, que fueron 3 años más. Entonces, ok. literalmente, pues fueron los 7 más los 4 más los 3, pues ya ahí fueron 14 años, ¿no? De 14. carrera, más los Ujú, dos que yo me aventé por motivos de situación en ese momento, que me aventé 2 años en el Politécnico, pues yo me aventé 16 años para llegar al punto donde ahora sí sales ya como un cardiólogo titulado, ya ujú, libre ujú, para ejercer, ¿no? Todavía después de eso te puedes aventar otras especialidades o altas ujú, especialidades dentro de la ujú. cardiología. Y eso pues obviamente te llevará un año más o 2 años más, dependiendo del camino que quieras agarrar. Entonces, sí es una carrera que demanda mucho tiempo, sacrificio, esfuerzo, obviamente esfuerzo personal, esfuerzo de la familia, Exacto. de tu ambiente, un recurso económico, un recurso humano. O sea, claro que sí conlleva su lado de esfuerzo Exacto. y de recurso, ¿no? Sí, Ujú. Sí, sí, sí necesitas, yo creo, un temple, y yo reconocería mucho que los doctores, todos los doctores con los que he conocido y he topado en mi vida, son personas muy disciplinadas y muy inteligentes. O sea, sí requieres mucha retención de información, porque imagínate cuántos sí. libros, tienes durante toda tu carrera. Claro, sí, sí, Sí. sí. De hecho, mira, yo te puedo decir que, digo, yo era el ñoño típico de la escuela. O sea, literalmente Ok. era el chavo que, en la primaria, pues yo terminé, no sé, en tercer lugar de mi generación, pero con promedio de 98. Y en Wow. la, secundaria yo terminé con promedio igual de 98. En la prepa terminé con promedio de 97. O sea, a fin de cuentas, como que todo mi camino siempre fue muy apegado al estudio, a la dedicación. O sea, Exacto. tengo amigos y yo te puedo decir que todos los amigos de mi generación fueron más o menos apegados a ese ritmo de estudio, ¿no? Ujú, ujú, Sí te topas con pared cuando entras a la universidad, porque ujú. ahí sí te puedo decir, yo me acuerdo de mi primer día de clases en la universidad, en el Politécnico. Ok. Y ahí en el Politécnico íbamos vestidos de blanco. Entonces, pues yo ya traía mi camisa blanca, mi chaquetín blanco, todo blanco. Y Ujú, mi ujú. mamá me dijo de que, oye, pues espero que te vaya muy bien el día de hoy. Y le dije, no, me va a ir súper bien. Yo ya me sé todos Ujú. los huesos del cuerpo. Wow. Oye, pues mi sorpresa, llegué Ujú, al salón de anatomía. El salón ujú, de anatomía, literalmente, pues, habíamos, no sé, 50 personas en el salón. El primer capítulo que ujú. tenías que aprenderte en la primera semana era la clavícula. Es decir, íbamos a leer solamente un hueso y Exacto. literalmente era aprenderte
todo lo que del hueso y era la forma, el tamaño, las relaciones anatómicas, venas, arterias, nervios, dónde se pegan los tendones, dónde se pegan los músculos. O sea, era de Ujú. que, o sea, tenías que aprender, tú te sabes el nombre del hueso, pero realmente tenías que aprenderte todo lo del hueso y así con cada uno de los huesos y eventualmente con cada uno de los órganos. Entonces, obviamente, sí te topas con que, ok, puedes ser muy bueno en ciertas áreas, pero de Ujú. repente la carrera sí te puede exigir mucho, mucho más de información y mucho más de retención, y entonces sí te tienes que apegar bastante para, para sí cumplir los objetivos del entrenamiento, ¿no? Wow, sí, 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 sí he topado y de hecho mi mamá estudió, bueno, ella es de enfermería, ella fue Ok, la parte de enfermería, pero sí, ella es una persona muy inteligente y platica mucho de las experiencias con los doctores y cómo o sea, en la parte de los estudios, literal, había veces que no podían ni dormir porque estaban estudiando o veías sí, es la parte de militar, ella estudió ok. ajá, ella fue militar. Entonces veía a los doctores ahí con lámparas muchas veces que se No, metían en y un auditorio. o sea, Ajá, mira, si medicina es difícil, ajá, estudiar en la escuela militar, le agregas el factor de disciplina extra. Yo tengo ujú, amigos que empezaron en la militar y los corrieron porque la verdad es que estaba muy difícil de completar. Si de repente dices, oye, pues aquí en la escuela, en la universidad hay filtros, ¿no? Decimos que hay ajá, filtros, de que, oye, ujú, pues la persona que no pasa anatomía, pues ya tiene que repetir el semestre. exacto. eh, Materias como farmacología, fisiología, Ujú, embriología en las que te detenían los semestres. Literalmente empezabas generaciones de 100 personas y pues iban ujú, bajando a 80, 70, 60 y exacto. entonces de repente se iba quedando un chorro de gente. Ujú, Bueno, en las escuelas militares le tienes que agregar el hecho de que no nada más llevas la carrera de medicina, sino llevas la carrera militar. Y en la carrera exacto. militar aprendes muchas otras cosas, tienes que hacer guardias y en las guardias Ujú, era de que, oye, pues tienes que estar de guardia toda la noche y mañana tienes examen de fisiología y si no lo exacto. pasas, te corro. Entonces, yo tuve un compañero que conocí en el Politécnico que empezó Ujú, en la militar y literalmente en fisiología lo corrieron porque pues estaban estando de guardia, pues no pudo estudiar y ok. literalmente, pues terminaron corriéndolo por no pasar la materia, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro que creo que es un punto que le agrega más dificultad todavía al Ujú. entrenamiento, ¿no? De médico. Sí, sí hay historias muy, muy interesantes en esa parte del militar, como dices, la parte de disciplina los castigan muchas veces cuando llegaban Sí, tarde. Sí hay una complejidad adicional a lo que ya es la carrera, que es muy respetable. Y nos sí, comentabas la especialidad de hemodinamia. ¿Nos podrías sí. platicar un poquito de cardiología hemodinamia? Sí, fíjate, la hemodinamia es literalmente el estudio de las presiones y de los flujos Ujú, sanguíneos en el corazón. Entonces, ok, lo que literalmente hacemos en la especialidad ujú, es la cardiología. A mí me gusta mucho porque la cardiología es muy completa. Tiene un chorro de cosas y te puedes dedicar exacto, solamente a la parte clínica, donde puedes ver a un ujú, paciente en el consultorio. Te ujú, puedes dedicar a la parte de pruebas, ¿no? Por ejemplo, pruebas ujú, diagnósticas, pruebas de esfuerzo, holters, exacto, estudios de la presión arterial, te puedes dedicar a el ultrasonido cardíaco, ujú, y después de eso, pues te puedes dedicar a todo lo que tiene que ver un poquito con cirugías, intervenciones. Ahí entra la hemodinamia, ¿no? La hemodinamia es una intervención que normalmente se conoce como cateterismo, y el ujú, cateterismo pues te permite medir presiones del corazón, te permite ver flujos de las arterias del corazón, y obviamente dar diagnósticos y dar tratamientos a través de estas técnicas. ok, Pero también hay otro tipo de altas especialidades que se encargan de tratar, por ejemplo, las arritmias. ujú, Hay otras especialidades que se encargan de tratar la insuficiencia cardíaca. Yo ahorita me estoy moviendo un poquito también más hacia la insuficiencia cardíaca, que es un problema bastante grande en el mundo. ok, Entonces me acabo de certificar yo en un curso de insuficiencia cardíaca. Entonces muchas felicidades. realmente, muchas gracias. Hay un chorro de cosas que como cardiólogo puedes hacer. Sí. Y eso yo creo que es lo padre de la cardiología, que realmente puedes Ujú. dedicarte a muchas áreas dentro de la misma especialidad. Sí, es lo que estaba investigando un poquito, que cada especialidad se enfoca en la parte eléctrica, en la parte de la forma, incluso como mencionas, los que interpretan los estudios o hacen los estudios Exacto, médicos. Está súper exactamente. interesante
Y por ejemplo, en tu día a día, ¿qué tipo de clientes te llegan? O sea, ¿qué es lo más Sí. frecuente que te llega de clientes? O por ejemplo, ¿qué malestar, qué tipo de malestar debería tener en el corazón para asistir a tu consultorio? Fíjate, yo creo que lo más común que me toca Ujú. ver a mí en el consultorio son cifras altas de la presión arterial. No Ok. necesariamente hipertensión, porque no todas las cifras altas de la presión arterial son hipertensión. Ok. Algunos de esas personas sí tendrán hipertensión, algunos de ellos tendrán simplemente cifras altas por un tema de estrés o un tema de ansiedad o otro tipo de Ujú, cosas. ujú, Pero yo creo que esa es la consulta más frecuente, al menos en mi experiencia. Definitivamente creo que hay muchos pacientes que llegan al consultorio con el cardiólogo por dolor del pecho, ¿no? Y que a veces también el dolor del pecho, yo le explico a los pacientes, el dolor del pecho puede venir de muchos lugares, no solamente del corazón, pero es ok. muy natural pensar que si te duele el pecho, y sobre todo si te duele del lado izquierdo, Ujú, ujú, el sentido natural del cuerpo humano es pensar que es el corazón. Y es un ujú, sentido de protección, pero habrá que hacerle caso al dolor, habrá que consultarlo y entonces después de eso, bueno, ya puedes decirte con certeza si esto es un problema del corazón o no lo es. Una buena ujú, parte de la gente que tiene dolor del pecho no tiene problemas del corazón, pero bueno, habrá que, de repente sí me tocan pacientes que, bueno, habrá que ir progresando los estudios para poder diagnosticar mejor un problema del corazón. Entonces yo te ujú, puedo decir que eso es lo más frecuente, hipertensión y dolores del pecho. Y ujú, a veces me tocarán pacientes que tienen latidos fuertes, latidos acelerados, ¿no? ok, Palpitaciones, les decimos. ujú, A veces enfermedades cardíacas problemáticas, definitivamente. Te decía que insuficiencia cardíaca es un problema muy común que llegamos a encontrar. Y también habrá pacientes que me llegan de forma sin un diagnóstico y que en el consultorio les haces el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y ok, obviamente la enfermedad más común del mundo en general es ujú, la ujú, enfermedad de la circulación de las arterias del corazón. O sea, las arterias que se obstruyen por placas de colesterol, esa es ujú, la enfermedad más frecuente y además es la enfermedad que más gente mata en el mundo. Entonces, es de wow, repente muy común sospecharla y encontrarla, ¿no? ujú, ujú. ¿Y esa parte es por el sobrepeso? ¿O Mira, puede hay ser muchos otro? Ajá, factores. Sí, de hecho hay ajá, muchos factores. Claro, el sobrepeso es uno de los factores más importantes dentro de la ajá, enfermedad de las arterias del corazón. Te ajá, puedo decir que tal vez el punto más fuerte es el peso. Y ajá, sí. 70% de la gente en México tiene al menos un grado de sobrepeso. Entonces es un problema que no es nada más de México, es un problema a nivel del mundo. Exacto. Pero el sobrepeso puede ser un problema. Otro problema es la combinación de hipertensión, Ajá. diabetes, problemas del colesterol, tabaquismo. Ok. Yo creo que son los factores así medio importantes que también pueden llevar a este problema. Y Ujú, obviamente factores que dependen del hábito. Por ejemplo, el sedentarismo, la mala alimentación, son ok. factores que también pueden representar ahí como que esa bolsa, si tú pones todos los factores en una bolsa, bueno, pues si tu bolsa es más grande, vas a tener muchos Ujú, más factores para desarrollar un problema. Y entonces, bueno, en la parte del tratamiento preventivo, porque me llegan pacientes que dices, oye, pues yo no tengo ningún problema ahorita, ok, hay que prevenirlo, ¿no? ¿Y cómo ujú, lo ujú, prevenimos? Ok, vamos a controlar todo lo que podamos controlar. Si hay ujú. que controlar tus hábitos, empezamos por ahí. Y además, si tienes una enfermedad, hay que llevártela a control para evitarte tener un problema más adelante. Sí, sí, sí. Esa parte de la diabetes me llama muchísimo la atención, pero quisiera tocarla primero con la parte de hipertensión Sí, y, y que comúnmente la medicina interna estudia esa parte, ¿no? La medicina sí, interna por ejemplo, a mí me ha tocado ir con doctores de medicina interna y bueno, aquí lo digo libremente, yo tengo un mal que me dijeron de bata blanca. O sea, sí, literal, exactamente. exacto, o sea, literal yo ahorita si me tomas mi presión estoy normal o Ok, quizá un poquito elevadito porque pues estoy nervioso por la entrevista, ¿no? sí, Pero sí, literal voy al doctor y los doctores me toman la presión y siempre sí, como que me mencionan un poquito más es que alta. tienes, exacto, tienes alta la presión, ya te la has checado y mi mamá pues obviamente pues es enfermera y ya nos ha enseñado cómo tomarnos la presión. Yo lo he Claro, monitoreado los 10 días que te manda el doctor, 10 días monitorealo en la mañana, en la noche, etcétera, y sale normalita, ¿no? Pero sí ándale. me comentaron la parte de la hipertensión que es como
podríamos decirlo de manera cruda, la muerte silenciosa que no se detecta Es y, correcto. y es un tema muy importante. Me gustaría conocer un poquito de qué opinas de la Sí, hipertensión. Ajá. fíjate, así como tú comentas, Ujú, a veces toca ver cifras de presión altas que no necesariamente ujú, son hipertensión, pero siempre que detectas una cifra de presión alta, hay que investigarla. O sea, hay que exacto. descartarlo o confirmarlo. Ahora, Ok. justamente lo que dices, o sea, la hipertensión le decimos nosotros el asesino silencioso. ¿Por qué? Exacto. Porque la verdad es que la presión es un parámetro que, si bien varía en el día a día y a veces puede tener sus altibajos, y ese Ujú, altibajo pues puede ser alto por un estímulo, ¿no? Y el estímulo puede ujú, ser un estímulo emocional, puede ser un estímulo como el ejercicio, o que te tomaste un café, o que tienes ganas de ir al baño, y eso puede ser el estímulo que haga que tu presión suba. ujú, A veces tenemos la presión bajita, pues porque estamos reposados y descansados. ujú, Ahora, esta situación de fenómeno de bata blanca o hipertensión ujú, de bata blanca, que todavía se llama así, aunque realmente es una hipertensión reactiva. ¿Ya que es reactiva? Pues a los estímulos. ujú. Antes le decíamos bata blanca, pues porque los medidores de presión solamente estaban en los consultorios o en los hospitales, y entonces pues era de que, oye, pues el médico bata blanca y entonces se te subió la presión porque llegaste al hospital. Pero la verdad Ok. es que ahorita, conforme tenemos más monitores en casa, y en todos lados te pueden monitorear la presión, pues ya puedes detectar presiones altas incluso en tu casa o en el Exacto. trabajo, ¿no? Y entonces, Ujú, ¿qué pasa? Que a veces podemos estar confundiendo estos picos reactivos con hipertensión. Pero ujú, siempre que detectemos un valor alto, hay que explorarlo y revisarlo y descartar si esto es un problema de alta presión o no lo es. ujú, Ahora, cuando sí lo es muy fácil de tratar. La hipertensión, la verdad es que yo te podría decir que yo siempre les digo a los pacientes, mira, en el diagnóstico no hay que correr, porque el diagnóstico hay que hacerlo bien desde el principio, hay que darnos el tiempo para hacerte un buen diagnóstico, ujú, 2 semanitas de un monitoreo, mañana y noche en tus puntos de mayor relajación, y ujú. ahora sí, ya teniendo un promedio, yo te puedo decir si Exacto. hay hipertensión o no lo hay. Oye, sí lo Ujú, hay, ok, ahora sí, vamos a correr con el tratamiento. Vamos a tratar de controlar tu presión en no más allá de 3 meses. Óptimamente, la mayor parte de la gente se controla en 3 semanas con un tratamiento. Y en tres ujú, semanas me ha tocado ver pacientes que están en sus cifras normales y ahora sí ya puedes empezar a corregir todos los demás factores, estos que te decía, sedentarismo, ajá, sobrepeso, ajá. alimentación. Ahora sí ya nos dedicamos a una parte de control que no tiene que ver con medicamentos. Pero bueno, la verdad es que yo creo que ahora debería ser muy fácil de controlar o de diagnosticar presión, porque la presión, pues te digo, tenemos monitores en todos lados, pero te Ujú, puedo decir que las encuestas que tenemos a nivel México, ujú, literalmente la última encuesta que me parece fue en el 2018, la Ensanud 2018, sí. literalmente te dice que muy poquita gente se checa la presión en el año y deja tú, personas que ya te dijeron que son hipertensas o que les han dicho que tienen presión alta, literalmente un 30% de ellos se han checado la presión al menos una vez en el último año. Entonces, la verdad es que el tema también no solamente es disponibilidad de dispositivos, sino también es Ujú, ir enseñando un poquito a la gente ujú, el tema preventivo. O sea, es decir, ok, exacto. chécate tu presión, chécate tus laboratorios, Ujú, obviamente conoce tu estado de salud actual, ujú, y a partir de ese punto empezar a corregirlo. exacto. De hecho, hay una forma de checar la presión con el pulso, ¿no? Bueno, este es muy arcaico el método que, sí, o sea, incluso la persona que nos está escuchando ahorita en Spotify o nos está viendo en YouTube, es un Sí, ejercicio que podrían practicar ahorita mismo, que es contar los latidos, ¿no? En un minuto, me parece que hay un método. no, fíjate que no es tan fidedigno Sí, sentir no. la intensidad del pulso y Ok. pensar que eso es hipertensión. Yo te diría que la única forma de hacerlo es midiendo la presión. Ahora, algo muy Ajá. importante que se me olvidaba Ujú, comentar. ujú, Eh, Actualmente, en las últimas recomendaciones mundiales, la recomendación es medir tu presión con un aparato digital. Y en el caso que no hubiera un aparato digital, hacerlo con ujú. el monitor que tenemos en el consultorio, que se llama monitor aneroide, ¿no? El de aire, el que Ok. inflamos ahí Sí, en el infla. brazo. ¿Por Ujú, qué? Porque literalmente día de hoy hay muchos ujú, aparatos
están ya validados porque son, pues literalmente los aparatos de presión son computadoras y tienen Ujú. algoritmos que a veces ya hacen el diagnóstico mucho, o más bien hacen la medición mucho más precisa que lo que nosotros podíamos hacer en el consultorio. Entonces, Ok. ¿qué pasa? Que ahora, si tienes un buen dispositivo, un dispositivo que está validado, que está probado, Ujú. literalmente con eso es suficiente para poder tener un buen monitoreo. Ok. Eh, yo normalmente recomiendo a los pacientes tener un monitor digital que Ujú. vuelve muy práctica la medición, vuelve muy práctico el monitoreo. Y lo Ujú. más importante, creo que eso es un tema que hay que estarlo manejando constantemente en las consultas, es empoderar al paciente. ¿A qué? A que literalmente sepa su estado de salud y que pueda tomar Exacto. decisiones sobre cuándo es el momento donde estoy descontrolado, cuándo es el momento donde estoy controlado, y entonces Ujú. poder tomar decisiones de, oye, necesito un control más adecuado, pido Ujú. una consulta para poderlo hacer. O, Ujú. ¿sabes qué? Estoy perfectamente bien controlado, mi año tiene presiones promedio normales. Ujú. Bueno, pues no necesito un monitoreo tan constante con el médico, ¿no? Entonces, creo que el empoderar a las personas para conocer su salud actual y saber cuándo actuar es una cosa súper importante y que los Ujú. monitores nos van ofreciendo cada vez más. Sí, y hay un promedio alrededor como de 500 pesos, ¿no? Es el costo aproximado de un medidor digital. Sí, y fíjate, más o menos yo te puedo decir que tal vez andan desde lo más bajito como 500 pesos. Sí Ajá. valdrá la pena checar y hay páginas para eso. Ujú. Incluso la misma gente puede decir de que, oye, quiero saber si este monitor que quiero comprar está validado. Exacto. Hay Exacto. páginas. Ujú. Yo te podría decir que hay una marca muy buena, que es, digo, no por hacerle publicidad, pero creo que es una marca ideal que se llama Ujú. Omron. Y Ok. Omron tiene aparatos que literalmente van en precios muy bajitos y Ujú. hay un dispositivo que es el que yo uso en mi consulta, que es un Ujú. dispositivo más o menos, pues no tan nuevo, ya tendrá tal vez un año, 2 años que lo sacaron, Ujú. que es muy preciso y está integrado vía Bluetooth a la aplicación de Omron, Ok, que te ok. permite estar guardando tus cifras de forma práctica. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Pues que literalmente, y este aparato, pues no sé, te costará en una tienda alrededor de 1,800 pesos. Y dices, Ujú. oye, pues 1,800 pesos para lo que te ofrece y para lo que te va a durar, pues la verdad Ujú. es que no es un costo tan alto. Si eres una persona que tiene hipertensión o tiene riesgo de hipertensión y lo vas a estar Ujú. usando, pues no sé, alrededor de mínimamente 10 veces al mes, 12 veces al mes, pues claro que con eso ya lo vas a tener como un dispositivo de uso rudo, ¿no? Entonces Ujú. te va a durar bastante, te va a aportar buena información. Entonces creo que la verdad es que el costo, incluso en estos dispositivos, no es tan alto para lo que te pueden ofrecer. Wow, wow. Entonces sería de investigar este dispositivo y mide la Sí, parte también cardíaca o algo así, o solamente se enfoca sí, en la. Ajá. fíjate, algo importante, te mide la frecuencia cardíaca, Ujú. que es el pulso realmente, es lo que son las pulsaciones por minuto. Ujú. Y algo importante es un parámetro que han puesto dentro de los monitores digitales, que es la variación del pulso. ¿Qué quiere decir esto? Hay una arritmia que es un Ok. problema muy importante en el mundo que se llama Ujú. fibrilación auricular. Esta arritmia de fibrilación auricular es muy frecuente encontrarlo en personas que tienen hipertensión. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, ok, los diseñadores, los ingenieros biomédicos dijeron, oye, pues ¿dónde podemos estar checando pulso? Pues Ujú. si no es en un reloj, como ahora los tenemos también ya constantemente, pues Ujú. en la persona que se monitorea su presión, ¿ok? Entonces, en los monitores de presión agregaron una cosita que se llama IntelliSense. Es un algoritmo que lo que hace es detectar variación de pulso. Y si detecta mucha variación de pulso, te marca un iconito que parecen tres corazoncitos. Y ese monitor te dice que estás teniendo un ritmo irregular. Y cuando Ok. aparece eso, pues lo que te obliga es a ir con el médico a revisar que Ujú. ese ritmo irregular no sea fibrilación auricular. Es un tema complicado porque la fibrilación auricular aparece a veces de forma inadvertida, no sabemos que lo Ujú. tenemos, a Ujú. veces los pacientes se dan cuenta porque su corazón late muy rápido o muy fuerte, pero Ok. habrá veces que no te das cuenta y solamente te das cuenta porque te mediste la presión y viste un ritmo irregular.
Ujú. Dispositivos, por ejemplo, como relojes inteligentes, Apple Watch, que fue el primero que hizo sus estudios en base a esto, este, Garmin, todos los relojes de Samsung, ya tienen detección también para fibrilación auricular, justamente basado Wow. en esa variación de latido. Y ahora, pues Ujú. no sé si, yo creo que hay mucha gente que usa dispositivos inteligentes en la muñeca, pues claro que Exacto. estás teniendo una buena oportunidad de detectar una arritmia de este problema mucho más frecuente que lo que teníamos antes, ¿no? Entonces creo que estos dispositivos van a favor realmente de ir detectando cada vez más y mejor las enfermedades que se vuelven problemáticas en el mundo. Exacto, y yo creo va a ir evolucionando para ir teniendo mayor prevención. Sí, imagínate tenerlo ya en el reloj, que el objetivo no es ese del consumidor, pero a final de cuentas tiene ese beneficio y creo que deberían Exacto. aprovecharlo, ¿no? Sí, exacto. Exactamente, sí, definitivo. Sí, de hecho, fíjate, yo a veces tengo pacientes que también, obviamente el reloj no está diseñado para eso, Ujú, pero, por ejemplo, sí tengo pacientes que me dicen, oye, pues siento latidos acelerados, latidos fuertes, ujú, de vez en cuando, o tengo sensaciones raras en el pecho, y uno sospecharía que pudieran ser latidos fuera de ritmo, arritmias. Estos ujú. relojes ya tienen una función que te puedes tomar un trazo de electrocardiograma. Habitualmente, Wow. pues oye, si tú tienes un reloj, pues lo Sí, puedes sí, sí. usar y a mí me sirve muy bien como cardiólogo Ujú, poder ujú, grabar los eventos que esa ujú, persona tiene y decir, oye, pues me estoy sintiendo latidos raros. Ah, pues mira, grábate un electrocardiograma, 30 ujú, segunditos, ese electrocardiograma te lo manda a tu celular, lo pasas a PDF y me lo mandas por WhatsApp. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que okay, ya el cardiólogo pues ya tiene una forma de ver lo que está sintiendo el paciente en ese momento. Muchas veces, y te puedo ser muy sincero, ujú, hemos diagnosticado arritmias rápidas, ujú. problemáticas, que no hubiéramos podido diagnosticar de otra manera. O sea, lo puedes hacer con dispositivos de grabación de 24 horas, pero el problema es que a veces hay arritmias que ocurren muy poquito o muy poquitas veces. Y Ujú, entonces, pues ponerle una grabación a un paciente de 24 horas cada X tiempo, pues resulta muy caro para el paciente, muy impráctico. Y a veces ujú, el paciente dice, oye, pues yo ya tengo mi reloj y con el reloj yo ya puedo saber que si tengo un evento en 6 meses, lo voy a poder ujú, grabar, ¿no? Y voy a poder mejorar mi diagnóstico. Entonces, ujú. creo que con estas herramientas, nosotros, como cardiólogos, somos más propensos a diagnosticar mejor a los pacientes, ¿no? Y Wow. poderte dar Sí, una recomendación mejor sí. para que te sientas bien, ¿no? Más exacta, ¿no? Sí, sí, sí. Y Sí, sin el gasto del electrocardiograma, o sea, va a utilizar tus herramientas que ya traes a la mano. Sí, está súper claro, bueno claro, eso. claro. Ajá, Sí, porque justamente hay pacientes que se compraron el reloj por otro motivo y ajá, lo pueden usar exacto, para eso. exacto. Cuando me ha pasado que le digo al paciente, ¿y tienes algún reloj inteligente? No, pues no. Digo, ok, no te voy a mandar a comprar un reloj, Ah, pues no. porque tal vez ya el beneficio de que te compres un reloj por un latidito que pueda salirse de ritmo, pues ya tal Ujú. vez no es tan importante y ahora sí te hago un diagnóstico como lo hacemos normalmente. Pero cuando se tiene la herramienta, pues claro que se puede aprovechar al máximo y te va a dar mucha información. Y específicamente, ¿cuáles son los relojes? ¿No sabes de qué marca es los que Yo, hacen yo, esta yo, función? Apple Watch es el primerito que Ujú, empezó a sacar esta función. De hecho, ajá, Apple Watch, si mal no recuerdo, es el único dispositivo que tiene estudios clínicos ok. donde sí se demostró que sí se aumenta más la detección. Ujú, Problema es que el Apple Watch que se probó fue el Apple Watch generación 4. ok. Entonces, pues ya de ahí, pues ya creo que vamos en la generación 8, tal vez la 9, pues ya tiene Ujú, mejores algoritmos, ya tiene mejor ujú, detección, y estos ujú, nuevos relojes pues no se han probado todavía en estudios clínicos. ok. Pero creo que es yo te diría que tal vez el que tiene mejor detección, pero tengo pacientes que usan Garmin y Garmin Ujú, también les ofrece detección de latido irregular. ok. Problema, creo que Garmin no tiene electrocardiograma en México. O sea, Ajá, tienes la aplicación, pero no lo puedes activar si estás en México. ok. Y el otro es Samsung, que yo sé que Ujú, lo tiene, porque ujú. tengo pacientes que lo usan. Y no sé si otro reloj como Xiaomi y estas marcas pueden tenerlo. Pero ya lo hay. Entonces, Sí, que eso sí, es algo sí. interesante porque ya puedes, si tú quieres tener un dispositivo que tenga electrocardiograma, ok, ya vas más dirigido a comprar una Exacto. marca que lo pueda tener. Exacto, justamente ese sería el consejo, porque pues muchos ni conocen, ¿no? Entonces,
Y muchos renuevan reloj inteligente. Entonces, el consejo sería incluso preguntar dónde lo compran si ya tienen Exacto. esta función, ¿no? Eso es súper bueno. Y una duda de la hipertensión, que creo que es una duda muy generalizada, doctor. ¿Y la Sí. hipertensión va de la mano con la diabetes? Son factores que sí se pueden traslapar. Ajá. Te puedo decir que hay personas hipertensas que no son diabéticas, hay personas diabéticas que no son hipertensas, Ujú. pero yo creo que un 30% de la gente más o menos traslapan los dos problemas. Ahora, Exacto. el problema ahí es que muchas veces lo que lleva a la persona a ser diabética o ser hipertensa es Ujú. un parámetro que se llama resistencia a la insulina. Y esta Ok. resistencia a la insulina es el punto central de la enfermedad metabólica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si tienes resistencia a la insulina, va a ser más probable que desarrolles hipertensión, Ujú. diabetes, problemas del colesterol, hígado graso, y pues ahí algunas otras alteraciones. Ujú. Pero por eso a veces son enfermedades que se traslapan entre sí. Ok, sí, es coincidencia, entonces, más bien, porque sí era como un mito, pues antiguo, era un mito antiguo que decían que, pues primero el primer paso era la hipertensión y ya después te hacías diabético, que era como muy probable, pero no, no va de la mano tan pegado. Sí, no, no va tan pegado, pero sí puede ser que el factor que generó la hipertensión sea el Ajá, mismo factor exacto. que genera la diabetes y al revés, ¿no? Malos hábitos en general, ¿no? Exacto. Es correcto, sí, definitivo. Y ahora regresando a la parte obviamente del corazón. Y hay Sí, una pregunta que obviamente cuando publiqué en las historias que iba a platicar con usted, me preguntaban literal, oye, por favor, pregúntale al doctor cómo sabría yo en mi casa, o sea, qué síntomas tendría si estoy teniendo un infarto. claro, fíjate, el síntoma más típico de infarto del corazón es Ujú. dolor del pecho. Ese es Ok. el síntoma más clásico que se dice en todos lados. Ujú. Ahora, Ujú. el tipo de dolor es algo importante porque te decía hace ratito, en el pecho pueden doler un chorro de cosas. Y la Ujú. forma como nosotros, como médicos o cardiólogos, vamos intentando establecer de dónde viene el dolor es a través de uno, cómo se siente el dolor, dos, qué lo Ok, provoca, qué lo ok, quitó y tres, cuánto tiempo te duró, ¿no? Prácticamente esas son las tres cositas que preguntamos y te van a preguntar siempre. ok, ok. Uno, el dolor, habitualmente, y Ujú. tengo un paciente muy joven que se infartó alrededor de los 45 años y Ok. me decía, me dice, es que no me dolió el pecho nunca. Lo que yo sentí era opresión del pecho. O sea, sentía que tenía literalmente una pata de elefante en mi pecho, pero no tenía dolor, tenía Ok. opresión. Entonces, a Ok. veces habrá mucha gente que te diga, es que no es dolor, es opresión. Ujú. Pero como el dolor y la opresión son síntomas muy subjetivos, Ujú. pues a fin de cuentas son, digamos, cosas muy individuales y a veces como cardiólogos, y eso es lo que complica el diagnóstico, que a veces dices, híjole, pues es que tengo que hacerle caso a ese síntoma y tal vez Ujú. hacer un estudio que sí me diga que no hay un problema en el corazón. Ahora, Ok. primero es el síntoma, el dolor o la opresión del pecho. A Ujú. veces el dolor o la opresión puede ser tan potente, tan intensa, que te genera opresión en el cuello o en la mandíbula y opresión y dolor en el hombro izquierdo o en el brazo. Exacto. A veces el dolor puede ser también tan intenso, tan molesto, que te genere sensación de sudor frío, sensación de falta de aire, debilidad y Ujú. cansancio. Ujú. Ujú. Ahora, te decía, la otra cosa que consideramos es qué precipita el dolor. Una buena parte de la gente, cuando está teniendo un infarto, lo precipitó el reposo, o sea, literalmente ocurrió cuando estaba recién despertando o no estaba haciendo ninguna actividad. La mayor parte de las veces se puede presentar bajo una actividad o ejercicio. Digamos, hoy estoy caminando y pum, me Ujú. empezó ahí una molestia del pecho y ahí me empezó a oprimir. Ah, ok, ese es Ujú. un dato que es muy significativo, que te aumenta la posibilidad de que esto sea un problema del corazón. Ok, Ok. si te detienes a reposar, tuviste el dolor y reposaste, te sentaste y descansaste y se te quitó, eso Ujú. aumenta todavía más la sospecha de que eso fue un problema del corazón. Y la otra cosita es justamente la duración. Y la Ujú. duración es que cuando el dolor dura mucho tiempo, digamos más de 20 minutos, y ahí está constante y ahí está y no se te quita y ya veo en 30 minutos
bueno, mira, ese es un dolor que hay que ponerle atención. Si está aumentando en intensidad con mucha más razón, ya es un motivo para ir al hospital y revisarte. Ajá, A veces tengo pacientes que llegan con un dolorcito, oye, pues de ahí tengo unos piquetitos, van y vienen, me duran segunditos, a veces ajá, ocurren, a veces no, ajá, oye, camino y no me pasa nada. Pues mira, lo más seguro es que no tenga algo que ver con el corazón, pero si es un dolor que está ahí constantemente, pues mira, mejor checarlo, mejor revisarlo, descartarlo. Pero lo más probable es que los dolores que ocurren así no sean dolores del corazón. Sí te tengo que comentar, y eso es lo que hace difícil a la medicina, porque en ujú, medicina no hay ni blancos ni negros, todos son sí, tonos no, grises. ¿Qué ujú, pasa? Pues que hay dolores del corazón atípicos. Y entonces, si ya sabemos qué es lo típico, que son las cositas que te comenté ahorita, lo ujú, atípico es todo lo demás. Entonces, claro que habrá pacientes que puedan tener un piquete clavado y eso sea un problema del corazón. Habrá pacientes que incluso tengan infartos silenciosos y no tienen ni ujú, dolor ni opresión del exacto. pecho y lo que tienen es cansancio, falta de aire, fatiga y eso es Ujú, un infarto. Entonces, ujú, de repente, claro que se vuelve un poquito complejo el diagnóstico, y esto es un problema a nivel mundial, ¿eh? O sea, el retraso al tratamiento, normalmente el promedio mundial es de 4 horas. Es decir, la persona empieza a sentir una molestia y ujú, una de dos, o la minimiza, o dos, no reconoce que es un problema del corazón y tarda 4 horas en llegar al hospital promedio ok, para que se atienda, ¿no? ajá. Entonces, a veces lo que hay que trabajar es justamente en educar a la persona en cuáles son los síntomas que sí te aumentan la sospecha de que es un problema del corazón y llegar más rápido al hospital cuando sea necesario, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos síntomas, algún síntoma de lo que nos comentaba doctor, y Sí. de forma inmediata, ¿cuál sería la reacción correcta? Porque yo me imagino, o sea, si yo voy continuamente al cardiólogo, ¿yo le hablaría directamente al cardiólogo o mejor voy al hospital directo? Fíjate que yo tengo pacientes que he Ujú, seguido por mucho tiempo y de repente ujú, justamente de que, oye, me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Me está doliendo el pecho de esta forma y de esta forma y de esta forma. Y le digo, ¿sabes ajá, qué? Esto sí es sospechoso de un problema, vete directamente a urgencias y yo te veo en urgencias. ok, A veces tengo pacientes que me dicen, oye, es que, ¿sabes qué? Me empezó a doler el pecho, es un piquetito, pues ahí ya se me quitó, me tomé algo, se me pasó, ujú, yo ya conozco su historial, le digo, mira, ¿sabes qué? Tal vez esto no es una urgencia, no es un problema ahorita, vamos a monitorearlo, ujú, pero tal vez necesito hacer alguna prueba para ver que todo esté bien. Ok, perfecto. exacto. A veces habrá dolores que realmente pues, no necesariamente requieran una consulta de urgencia, pero una consulta en el consultorio estaría ideal para descartarlo. Y a veces tengo Ujú, pacientes que ya se evaluaron, ya los evaluaste, les hiciste pruebas, pruebas de esfuerzo, o digamos, ya hiciste el proceso mayor para diagnosticar, ya descartaste la enfermedad y ujú, ya sabes que, oye, pues me volvió a aparecer el dolor, ok, quédate tranquilo, eso no es un tema cardíaco, tal vez sea un tema muscular, tal vez un tema gástrico, vamos a exacto. abordarlo de una forma distinta. Pero yo te diría que, volviendo a la pregunta, ¿cuál sería el paso más adecuado si no tienes un cardiólogo de cabecera, si tal vez no has sido nunca un cardiólogo y tú Ujú, sientes que es un dolor que, con esas características o un dolor que no habías sentido antes y que te está incomodando mucho, lo ideal ujú, es que te fueras a urgencias, a una visita de urgencias y que a fin de cuentas ahí te diagnosticaran o te detectaran o te descartaran. Y si exacto. tienes un cardiólogo de cabecera, valdrá la pena hacerle una llamada y decir Ujú, de que, oye, siento que esto es una urgencia, entonces nada más necesito ver cómo proceder. Si te soy sincero, yo creo que los cardiólogos, pues somos consejeros. A fin de cuentas, lo que hacemos es poderte decir el camino apropiado, ujú, o darle la importancia que merece un síntoma, o realmente dejarte más tranquilo de que eso no es un problema. A veces me llaman y literalmente los pacientes me dicen, es que ya cuando usted me dice que no es un problema, me quedo tranquilo. Y la verdad es que a veces nosotros ayudamos a la gente también siendo ese consejero y ese consultor, de saber cuál es el paso a seguir. ujú. Pero si no hay nadie a la mano y que digas, oye, pues no conozco a nadie de ningún cardiólogo, definitivamente hay que ir a revisión, ya sea urgencias o una consulta en el consultorio.
Exacto, exacto. Eso me llama muchísimo la atención. ¿Y no te ha llegado algún, por ejemplo, caso de personas que sea psicógeno el problema, o sea, de que realmente su mente provoque o los síntomas, crea que tiene los síntomas, tú haces los estudios y está bien el corazón? ¿Te ha llegado a personas así? Sí, 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 definitivamente. Yo creo que mucho más, porque a veces el término de psicógeno a veces Ajá, puede hacer pensar que la persona se está inventando las cosas y realmente no se exacto. las está inventando. O sea, a ver, el dolor y las molestias son subjetivas. O sea, cada Ujú, persona, solamente la persona que lo siente puede decir qué es lo que siente. Y hay que hacerle caso siempre a los pacientes de que, oye, pues, si me está doliendo, me está doliendo. No hay, ujú, eso no ujú, hay ninguna duda. exacto. Este, ahí la cuestión es saber por qué está doliendo. Ujú, Muchas veces los dolores que uno percibe pueden ser por tensión muscular, pueden ser por estructuras que a veces resultan ser dolorosas. Hablando del pecho, el cartílago, el hueso puede generar dolor. ok. A veces hay enfermedades, por ejemplo, como la fibromialgia, que es una enfermedad de las fibras nerviosas que generan dolor. Esas Ujú, fibras están inflamadas por muchos procesos y te están ok. generando dolor, pero tú haces estudios de todo y no sale nada positivo. Hay un Ujú, estudio muy específico para esta enfermedad que puede salir positivo y entonces de repente, pues, ¿qué pasa? Pues que la persona dice, es que, a ver, ya me dijeron que no tengo nada, que ya me ujú, estudiaron, ya me descartaron el corazón, los pulmones, y me sigue doliendo. Entonces, ¿qué ujú, pasa? Pues que ujú, bueno, claro que hay que establecer el diagnóstico y hay que intentar ir controlando los síntomas que esa persona tiene. Entonces, ujú, claro que habrá gente que pueda decir, oye, pues es que a mí sigo teniendo dolor y el dolor es tensión muscular y contractura, y habrá ujú, personas que tengan fibromialgia, y habrá personas que la ansiedad misma, en exacto. algunas personas, digas, oye, tengo Ujú, ansiedad, y esa ansiedad genera un síntoma físico, y ese ujú, síntoma físico sea el dolor. Entonces, lo que hay que controlar en ese caso, pues es el dolor y también la ansiedad. Entonces, ahí ujú, a fin de cuentas, creo que lo más importante siempre es hacer un diagnóstico bien certero, porque esa ujú. es la única forma como vas a resolver el problema. Sí que es un tema súper importante actualmente, es el tema de la ansiedad, ¿no? Y me parece que se agravó derivado de la pandemia, me parece que la ansiedad Sí, fue incrementando horriblemente y yo lo vi mucho en temas de que muchas veces comienza en la mente y después ya se siente como un problema físico. Y bueno, es sí. un tema súper delicado, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, justamente después de pandemia empezamos a ver mucha más ansiedad. Ya no Ajá, sabíamos si fue COVID lo que generó ese exceso de ansiedad en las personas o si fue la ex- pandemia misma, porque la pandemia exacto. representó un problema de salud, pero también un problema económico, social. O sea, obviamente eso te metía mucho en ansiedad y a todos nos metió en ansiedad. Ujú, Y la otra cosa es que ya no sabemos si realmente, pues en algunas personas simplemente la ansiedad iba a aparecer en algún momento de su vida, por ujú, genética u otras cosas, y ujú, simplemente la pandemia lo precipitó, o simplemente se traslapó el tiempo de pandemia con el inicio de la enfermedad. ujú, ujú, Este, a fin de cuentas, lo que sí tienes que averiguar es justamente esto que dijiste, que es que cuando hacemos un diagnóstico de ansiedad, así como tal, trastorno de ansiedad generalizado, lo ujú, que decimos es que esa persona, aparte de los síntomas de nerviosismo, preocupación excesiva por las cosas, toda esta parte de angustia, aparte de ujú, eso, ujú, necesitas tener síntomas físicos que no sean por otra causa. Entonces, ¿qué pasa? ok, Que el síntoma físico a veces es dolor de cabeza, a veces es dolor del pecho, a veces ok, es falta de aire, a veces es problemas gástricos, problemas intestinales, distensión, dolor, problemas urinarios, a ujú, veces es adormecimiento de las manos, de las piernas. Entonces, siempre que hacemos un diagnóstico de ansiedad, realmente siempre tiene que haber un síntoma físico que no ujú, sea causado por un problema. Eso quiere decir que cuando llega una persona con dolor o molestia, pues lo que tienes que hacer es descartar que esa molestia y dolor no sea por una causa orgánica, y cuando exacto. no lo es, ok, ya puedes decir, esto puede ser por ansiedad, ¿no? O sea, es un Ajá. diagnóstico que decimos que es de exclusión. Tienes que excluir las causas más probables y si no las encuentras, entonces puedes decir, ok, esto es ansiedad y entonces hay que tratar la ansiedad. Exacto, exacto. Sí, es un tema ya que nos tocó en esta generación, ¿no? Ya post pandemia.
Y bueno, Sí, una preguntota que se me ocurre muchísimo porque si investigas ataque cardíaco lo relacionan con infarto, ¿no? Ataque cardíaco, sí, si lo buscas incluso en Google, te menciona ataque cardíaco, un ejemplo, un infarto, ¿no? Es muy sí, distinto a un paro cardíaco. definitivo. ¿Me podrías decir la diferencia? ¿Nos platicaron un poquito de la diferencia? Claro, fíjate, el ataque cardíaco como tal, Ujú, nosotros le llamamos infarto al corazón, ujú, infarto al miocardio, ¿no? Prácticamente exacto. miocardio es el músculo del corazón. Ujú, Eh, y el ataque cardíaco, habitualmente, la causa más frecuente es ujú, arterias o vasos sanguíneos que están obstruidos por placa ujú, de colesterol, y esa placa de colesterol literalmente se rompe, y al romperse genera un coágulo. Literalmente funciona como si fuera una herida de la piel, pero es una herida en el vaso sanguíneo, y ok, el cuerpo lo que quiere hacer es tapar esa herida, genera un ujú, coágulo, y ese ujú, coágulo obstruye la circulación de ahí en adelante, y lo que produce es que el corazón se lastime por no tener suficiente oxígeno, suficiente energía, duele, produce el dato del infarto. Y ese es el infarto exacto, cardíaco. exacto. Ahora, el paro cardíaco se Ujú, da cuando el corazón deja de latir. Y el paro cardíaco se da por muchas situaciones, incluidas un infarto cardíaco. Entonces, ok. el paro cardíaco realmente es cuando el corazón se paró. A Ujú, veces puede ser súbitamente. De hecho, hay pacientes y siempre está la historia del el papá o el abuelito que falleció en la regadera o en la casa y que ujú, literalmente simplemente se desvaneció y ujú, falleció. ujú, Eso es un paro cardíaco y nosotros le decimos muerte súbita. Las causas más frecuentes de muerte súbita son muertes súbitas cardíacas, o sea, de origen cardíaco, y lo ok, más frecuente es o un infarto fulminante, o sea, es decir, una arteria que se tapó en el mero inicio de la arteria y el corazón todo se lastimó. A veces wow, pueden ser arritmias, ¿no? Esas ajá, arritmias hacen que el corazón simplemente en un punto se detenga y entonces ujú, hace un paro cardíaco y una muerte súbita cardíaca. ok, Hay paros cardíacos por muchos otros motivos. O sea, incluso hay paros cardíacos que no tienen que ver con el corazón. O sea, simplemente, por ejemplo, una infección muy fuerte, que llevó a ok, la persona al hospital, se sentía ujú, muy mal, oye, baja presión, eso puede hacer ujú, que el corazón se pare. ujú, Personas, por ejemplo, que están en un accidente y ya de repente, oye, pues hubo un accidente fuerte y esa persona se desangró, tuvo una herida que lo desangró y el corazón ya no tuvo oxígeno, ya no tenía sangre que bombear y ujú, simplemente se paró, ¿no? Y ese es un paro cardíaco. ok, Entonces, sí es una cosa que tenemos que diferenciar, obviamente para que la gente sepa ujú, que una cosa es cuando el corazón se para y otra cosa es cuando el corazón tiene realmente un infarto, exacto. porque pues, las causas pueden coincidir, pero no necesariamente una cosa lleva a la otra, ¿no? Exacto, y entonces el RCP solamente se podría aplicar en paro cardíaco. Exactamente, en paro cardíaco, que es justamente si alguien de los que está escuchando ha tomado un curso, por ejemplo, de RCP, que Ujú, ahora ya le decimos RCP solo con las manos, ok, es literalmente lo que primero que tienes que hacer es reconocer a la persona que está ujú, sin respuesta, ¿no? Y literalmente lo que haces es llegar y decirle de que, oye, ¿estás bien? ujú, No ujú, responde, revisas la respiración, no respira, ok, revisas pulso en el mismo tiempo que estás checando la respiración, no detectas pulso, eso ok, dice que hay un paro cardíaco y entonces las maniobras ahí empiezan directamente sobre compresión cardíaca de forma continua. wow, Y entonces ese es el RCP, ¿no? La ujú, reanimación cardiopulmonar. Ujú. exacto. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo tendrías máximo? O sea, si alguien le dio un paro cardíaco, ¿cuánto tiempo tendrías para aplicar RCP máximo? Bueno, mira, claro que lo mejor siempre es lo más Emergencias. pronto posible, ¿no? Por ejemplo, Ujú, lo más pronto posible iniciar un RCP. Este, el tiempo que tardes en dar RCP va a disminuir la posibilidad de que la persona sobreviva. ok, Definitivamente, si digamos, oye, pues no evidencié el paro cardíaco, vi a la persona tirada, quién sabe cuánto ujú, tiempo lleva ahí, ujú, detecté que no tenía pulso, ujú, pues mira, uno puede empezar el RCP en ese momento, ujú, pero la posibilidad de que esa persona sobreviva va a ser difícil. Ahora, hay unos dispositivos que tendríamos que también empezar a tener más en México y empezarlos a usar más, que se llaman DEAs.
el dispositivo DEA es un desfibrilador automático externo. ¿Qué es un DEA? Literalmente lo que hace es, oye, encontré a una persona que está en paro, lo evidencié, se desmayó, no respondía, no tenía pulso. Empecé con RCP. Y ahí cuando tienes más personas observando, de repente dices, oye, pues traigan un DEA. O sea, literalmente el que sabe hacer RCP tiene que mandar a alguien a conseguir el DEA. Mientras la persona que tomó a la persona, pues le está ayudando con el RCP. El RCP debe tener ciertas características porque lo que intentamos es hacer que el corazón bombee, pues más o menos lo mismo que estaba bombeando de forma natural. Entonces hay cierta profundidad que hay que cumplir, hay cierta velocidad que hay que cumplir. Entonces con eso, pues más o menos mantienes al corazón un poquito ahí, bombeando. Lo más importante es proteger al cerebro, porque el corazón bombea. Exacto. Y lo más importante es el cerebro. Entonces, ok, vamos a ayudar a que durante el periodo donde está el paro cardíaco del paciente, pues esté oxigenando bien su cerebro. Ok, el DEA, cuando lo traen, que ya hay en algunos lugares, de hecho hay políticas en México, Guadalajara me parece que lo tiene, Ciudad de México seguramente en algunos lugares debe tener, Monterrey definitivamente por acá también, hay políticas donde los lugares públicos o gubernamentales ya deben de ser lugares cardioprotegidos. Ok, ¿Qué quiere decir perfecto. esto? Que hay un DEA en algún lugar del edificio. En los aeropuertos, casi todos los lugares hay DEAs. Y es un buen ejercicio de repente ir, oye, voy a ir al aeropuerto, voy a ir a algún lugar y voy a estar pendiente de las paredes para saber si hay un DEA. Habitualmente son cajas grandes de color amarillo, de color verde o de color rojo y dicen ahí DEA. Entonces la intención es, oye, pues si yo como persona que convive con gente, pues esto, que somos todos, que digamos, yo en algún punto me topo con alguien que se desvaneció y sé o quiero empezar a reanimar personas, es importante conocer cómo funciona el DEA. El DEA está hecho para cualquier tipo de persona, pero hay que aprenderlo a usar. Literalmente este desfibrilador lo que hace es, llegamos, ponemos dos parches. Esos parches lo que hacen es guiar tu RCP, o sea, guían la reanimación cardiopulmonar, pero aparte te dice si el ritmo que tiene esa persona le puedes dar un toque eléctrico para sacarlo de la arritmia. Porque a veces cuando el corazón se detiene, hay una arritmia que está ahí y no lo deja latir. Entonces, ¿qué pasa? Que pones los parches, detecta el desfibrilador, te habla y te dice de que inicia maniobras 2 minutos, te cuenta los 2 minutos y te dice, verificando, detén las maniobras, verificando ritmo. Verifica el ritmo y te dice, ritmo desfibrilable o ritmo no desfibrilable. Si es desfibrilable, te dice, oprime el botón. Entonces, literalmente es todos fuera, te separas del paciente, le picas el botón y literalmente da un toque eléctrico. Y el DEA te dice en ese momento, reinicie maniobras. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora ya le dio el toque y ahora sí, empiezas otra vez a dar maniobras, 2 minutitos, te dice, das maniobras 2 minutos más, terminas maniobras, te dice, detén maniobras, te dice el aparato, verificando ritmo. Si el ritmo te dice, oye, está en un ritmo normal, ya lo hiciste, o sea, sacaste al paciente del paro cardíaco y lo que hay que hacer es esperar la ambulancia y darle maniobras ya más avanzadas en el hospital. Pero cuando esto nos ocurre en la calle, pues la oportunidad que puede tener esa persona de sobrevivir depende de la gente que lo pueda asistir y depende de la tecnología que podamos tener a la mano, que el DEA sería como que lo más tecnológico e innovador para ese tipo de situaciones. Sí, que ya debería estar, sí, ayuda muchísimo. Debería estar en todos, ¿no? En todas las oficinas, edificios, hospitales, bueno, hospitales no Sí, necesarias, pero en todos los lugares sí, 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 públicos definitivamente, prácticamente. definitivamente en todos los lugares públicos debería haber uno y yo creo que los ha habido cada vez más. Las Ajá. empresas que venden estos dispositivos se han encargado de promover mucho la difusión Ujú, de, este, de los lugares cardioprotegidos, ujú, justamente para evitar situaciones de muerte súbita. Y porque a veces te digo, oye, presencias una muerte súbita, pues la puedes rescatar si tienes a la mano un DEA. exacto. Entonces, yo creo que va mucho en relación a política pública. Creo que eso nos toca tanto a los médicos y eventualmente a los que toman las decisiones de ley, Ujú. generar cada vez más y más y más espacios cardioprotegidos en México.
Y más conciencia de que existen, ¿no? Estos dispositivos, porque Exacto, va mucha de la gente mano, no la conoce, sí, mucha gente no lo conoce y lo podría exigir, incluso, ya que lo exactamente. conoces, sí, eso sería muy bueno. Y ahora, doctor, pasándonos un poquito más general, y quisiera preguntarle por género, o sea, hombres, mujeres. ¿Hay algo que podríamos decir es más propenso los hombres o las mujeres? Esto lo quiero hacer relacionado con un mito, o bueno, una investigación ahí que encontré, de que los niveles altos de estrógeno, algunos estudios en la parte de las mujeres, que durante su menstruación, etcétera, como que las protege. O sea, como que una mujer estaría más protegida por los niveles altos de estrógeno en el tema del corazón y ya después con el tema de que van perdiendo en la menstruación, etcétera, van perdiendo esta protección. No sé qué tan real suena esto. Fíjate, esto de hecho es real. O sea, la mujer en general sí tiene menos frecuencia de formación de placas de colesterol. Esta enfermedad que te decía que es la más común del mundo, Ajá, donde las placas de colesterol se forman, la enfermedad se llama aterosclerosis. ok. Cuando hablamos del corazón, pues a fin de cuentas es un problema de aterosclerosis en las arterias del corazón. Ujú, Ahora, ujú. las mujeres sí tienen menos incidencia de esta enfermedad cuando antes de la menopausia, justamente antes de que la menstruación se detenga, Exacto, la exacto. incidencia es menor en Ok. comparación con los hombres. Ujú, Pero problema las mujeres es, uno, que siguen teniendo enfermedad del corazón, pero la enfermedad es otra. Es decir, la enfermedad habitualmente de las arterias del corazón de la mujer tiene que ver con otro tipo de problemas, no tiene que ver necesariamente con placas de colesterol, tiene ok. que ver a veces con mala función de los vasos sanguíneos, tiene Ujú, que ver con algo que se llama espasmo, literalmente la arteria está perfectamente bien abierta, pero en algún momento pum, se cierra y wow. causa dolor y causa molestia y causa Ujú, infartos. Entonces, ok. ¿qué pasa? Que sí hay que aprender a reconocer los síntomas en la mujer, porque Ujú, los síntomas de la mujer son distintos a los del hombre. Y a veces, ok. de hecho, si nos fijamos en las estadísticas, la mujer joven que tiene un problema del corazón tiende tiende a ser una enfermedad más grave y pues tiene más posibilidad de fallecer que el hombre. ¿Por qué? Porque habitualmente Ujú, la enfermedad de la mujer no se reconoce tan fácil, a veces se deja pasar porque son ujú, síntomas muy atípicos ujú, y a veces la enfermedad puede ser un poquito más grave que incluso la enfermedad que se va dando con los años. Entonces sí son síntomas y sí hay cosas que hay que reconocer dentro de la enfermedad de la mujer a nivel cardíaco. ujú, Son cosas que se han promovido cada vez más. Justamente yo te diría que tal vez en el 2005, por ahí más o menos, se han empezado a promover más y más y más información sobre las enfermedades que existen en la mujer a diferencia del hombre. ujú. Todos en algún momento de la vida, incluyendo la mujer, pasado la menopausia y el hombre pasando con la edad, todos eventualmente podemos desarrollar placas de colesterol en las arterias. Eso Exacto. creo que es un tema que sigue estando vigente después de la menopausia para los Ujú, dos hombres y mujeres. ujú. Pero en la mujer joven sí hay que aprender a reconocer algunos síntomas como causa de problemas del corazón. Entonces, sí, sí, así como tú dijiste, definitivamente los estrógenos está muy bien demostrado que es un factor que decimos factor protector, pero esto aplica para la aterosclerosis. Ok, nada más en ese caso. Es correcto. Ok, perfecto. Y por ejemplo, si te preguntaran la edad promedio en la que una persona, sea hombre, sea mujer, es más propenso o es más riesgoso a un infarto, ¿y cuál sería? O sea, Sí. quitando el tema genético, porque me parece que el tema genético es un tema muy, que ya traes enfermedades congénitas, o sea, si el abuelo, el papá, etcétera, traen esta enfermedad, creo Ujú. que es difícil decir la edad. Pero si quitamos el tema genético, ¿cuál sería la edad más, propensa? Pues fíjate, no puedes quitar el tema genético porque la genética es justamente un factor importante que promueve Ok. el desarrollo de la enfermedad. Entonces, Ujú, yo te podría decir que aún digamos, obviamente hay genéticas más fuertes y ujú, habrá personas que pues para los 40 años ya estén desarrollando enfermedad problemática. ok. Yo te puedo decir que la edad promedio donde se presentan los infartos, tanto en hombres y mujeres, ronda los 63 a los 67 años. Más o Ok. menos ahí está el promedio. Ujú, Este, claro que mientras más
grandes somos, mientras nuestra vida avanza más, la posibilidad de desarrollar enfermedad es mucho mayor. Ujú, Arriba de los 70 años, la posibilidad de presentar un problema del corazón pues va subiendo arriba del 50%. ujú. Entonces, yo te diría que conforme pasa la edad es un factor importante. Conforme pasa la edad, nuestra posibilidad de tener un problema es mayor. Ok. Pero te puedo decir que hoy en día la enfermedad de aterosclerosis, esta enfermedad de placas de colesterol, se va dando más en la persona joven. Yo cuando estuve entrenándome ahí en cardiología, la persona Ujú, más joven que me tocó con un infarto cardíaco por placa de colesterol ujú. fue a los 28 años de edad. O sea, un chavo de Wow. 28 años de edad llegó con un infarto por genética y malos hábitos, ¿no? O sea, todo combinado. O sea, tenía genética de formar problemas y Ujú, aparte, pues tenía sobrepeso, tenía mala alimentación, sedentarismo y tabaco. Entonces, ¿qué ok. pasa? Pues que, bueno, esa persona pues tuvo la mala fortuna de tener un infarto muy tempranamente. Ujú, Pero he tenido pacientes pues que han tenido problemas de infarto entre los 30, 35, 38, 45 años, ya pasado los 50 creo que es un poquito más frecuente, 50, ujú, 56. El ujú. promedio en el mundo más o menos ronda ese 63, 67 años, más o menos. Ok, sí, sí, ya de la tercera edad podremos decir, ¿no? Ya en la Más o tercera edad. menos, más Ajá. o menos sí. Y los hábitos que deberíamos tener nosotros, o sea, ¿qué sería alimentación, ejercicio? ¿Cuánto tiempo recomendaría hacer diariamente? Sí, fíjate, los hábitos así como tal cardiosaludables son Ujú, varios. Yo creo que ujú, los más frecuentes es enfocarnos primero en ejercicio. ajá. Ejercicio, lo que se recomienda para mantenerte saludable, digamos, es hacer un ejercicio de intensidad moderada, que esto quiere decir pues un tipo trote o una caminata rápida, al Ok. menos cumplir 150 minutos a la semana. Es decir, a veces decíamos, oye, es que tienes que hacer ejercicio diario. Y luego se demostró que hay personas que hacen ejercicio solamente los fines de semana, pero cumplen sus 150 minutos a la semana. Y Ujú, la diferencia entre la persona que hace ejercicio diario y la que hace ejercicio solamente fines de semana es ujú. igual. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya realmente lo que recomendamos ahora es hacer tiempo. Si haces un Exacto. ejercicio vigoroso, es decir, oye, yo troto, pero troto rápido, ya me estoy entrenando para un 5K, Ujú, para mejorar mis tiempos, oye, hago natación, hago ejercicios más vigorosos, con que hagamos 75 minutos por semana es suficiente. Yo te ok. diría, a veces el ejercicio es una rutina difícil para muchas personas por tiempos, trabajo, todo esto. Ujú, Ahí lo que yo recomendaría es, sí, divídelo en toda la semana y ujú, tómate 4 días, 5 días, pero asegúrate que hagas 30 o 40 minutos al día para que al término de la semana hagas 150 minutos. ok. Y el ejercicio creo que con eso se debe cumplir. Otro hábito Ujú, saludable es la alimentación. Hay ujú, una alimentación cardiosaludable, la alimentación así que ha demostrado la mejor reducción de inflamación, la mejor reducción de colesterol, digamos, más protectora. Es una dieta que se basa en la dieta mediterránea. La dieta ok. mediterránea es una dieta que mete proteínas limpias, prácticamente proteínas idealmente de aves, o sea, pollo Ok. y pavo, que sea pechuga, Ujú, porque la pechuga es lo menos grasoso que tiene, ujú, pescados y ok. meterle fibras, meterle hojas verdes, meterle tallos, Ujú, prácticamente es vegetales, verduras, y meterle también grasas vegetales, que las grasas vegetales las encontramos en el aceite de oliva, que son las aceitunas, en ok. el aguacate, en las Ujú, semillas, en las nueces y en el pescado. Entonces, mientras más grasas buenas metas a tu dieta, ujú, vas a ir quitando también grasas malas, o sea, también cambia tu perfil de alimentación. ujú. Y reducirle la grasa a los lácteos, o sea, todo el producto animal, bajarlo en grasas. Oye, si Wow, quieres comer un poquito de carne roja, puedes hacerlo, pero no lo hagas más de 2 veces por semana y exacto. prefiere pulpa negra, prefiere lomo de puerco. Ujú, Oye, me gusta el huevo. Ok, trata de bajarle a las yemas. Las yemas habitualmente recomendamos que sean no más de dos, no más de tres por semana. ok. Pero puedes comerte todas las claras que quieras porque la Ujú, clara representa una fuente de proteína y la fuente de proteína, pues literalmente un huevo tiene 6 gramos de proteína, una clara. Entonces, pues te ujú, puedes comer un omelette de claras
con verduras, vegetales, Ujú, y con eso pues cumples una buena función de una comida o un desayuno con proteína. Alimentación es el otro factor importante. ujú, El otro factor importante es mantener un peso saludable. El peso saludable, ya no va en función de peso. De hecho, hay muchas investigaciones donde el peso tendríamos que tal vez quitarlo un poquito de la mesa, pero lo que tenemos que poner más atención es en la composición corporal. La composición corporal va más en función de qué tanto músculo tengo, qué tanta grasa ujú, corporal tengo, qué tanta ujú, grasa visceral tengo. Y lo que tenemos que hacer ahí es mejorar nuestro músculo y bajarle a nuestra grasa corporal. Eso se logra comiendo mejor, reduciendo mis calorías totales de mi ujú, alimentación, saber ujú. qué es lo que mi cuerpo necesita y no meterle más que mi cuerpo lo que mi cuerpo necesita, y haciendo Ujú, ejercicio con músculo, ¿no? Entonces prácticamente ahí tienes tres factores muy importantes. Claro que la parte, por ejemplo, ahora en nuevas recomendaciones desde 2019-2020 se ha ujú. manejado el tema de reducir el estrés, porque el estrés Exacto. es una condición que empeora los hábitos. Ujú, Obviamente te lleva a mal dormir, te lleva a ujú, comer mal, te lleva a malos horarios, a ujú, veces fomenta hábitos nocivos como consumir exceso de alcohol, como consumir, usar tabaco. ujú, Entonces también reducir el estrés a través de la meditación, a través de mindfulness, a través de aprender técnicas de respiración, puede ser ujú, una forma como controlemos mejor el estrés. Te recomiendan por ahí también bebidas saludables, es decir, ujú, reducir lo más posible el alcohol, no sobrepasarnos del alcohol y ujú. quitarle exceso de azúcares a las bebidas, quitarle excesos de estimulantes a las bebidas, esos son bebidas saludables. Ok. El hábito del sueño definitivamente es parte fundamental también. Se ha demostrado que un mal dormir sí aumenta el riesgo de desarrollar otros problemas del corazón y metabólicos. Entonces, Ujú, hábito de sueño también. Y la otra cosa es mayor tiempo de esparcimiento y algo bien difícil, menor tiempo de pantallas. Las pantallas también tienen un efecto importante sobre el tema de descanso, de sueño. Entonces, pues exacto. claro que es como que ese círculo, ¿no? Donde Ujú, de hábito saludable, que uno tendría ujú, que equilibrar un poquito mejor para tener una salud en general, no solamente cardiovascular. Claro que el corazón le impacta positivamente todos estos cambios, pero yo te diría que pues en general una salud mejor a través del hábito saludable. Creo que el hábito se ha demostrado que si, por ejemplo, un medicamento te reduce el riesgo de un infarto, X medicamento, un ujú. 20%, el hábito saludable te reduce el riesgo un 80%. Entonces, ¿qué pasa? Pues Exacto. que pues, en vez de decir, oye, pues me tomo una tableta para prevenir un infarto, es mejor cuida tu hábito saludable y reduce Ujú, el riesgo de eventos con mejor ujú. hábito, ¿no? Entonces creo que es Exacto. ahí donde tenemos que enfocarnos. Y fíjate que como mencionas es un círculo, ¿no? O sea, si tú usas menos celular, por ejemplo, mencionan que media o una hora antes, ¿no? De dormir, tú vas a Sí, dormir bien y si no duermes bien vas a estar alterado al día siguiente, es vas a correcto. estar estresado, no vas a comer bien. Es una cadena Es una cadena. positiva o negativa, dependiendo del Eh, hábito que quieras tomar. Exactamente. Sí, definitivamente. Creo que todo está enlazado, ¿no? Exacto, Cada una parte del hábito está enlazado entre sí y creo que el corregir uno te va a ayudar a corregir los demás. exacto. Y por ejemplo, aquel mito que mencionaban de una aspirina diaria, ¿es real o Fíjate sea, ¿tú lo que recomendarías? Ajá, no necesariamente, de hecho ya la última recomendación, hay una asociación que se llama el Task Force, de United States Task Force, que es como ajá, una asociación tipo Secretaría de Salud, más o menos. ajá, ajá, Fíjate que ya quitó la recomendación de dar aspirina a todas las personas, sobre todo exacto. cuando no ha habido ningún evento del corazón, ni del cerebro, ni de las piernas. Ahora, Ujú, ¿qué pasa? Que en los noventas, más o menos cuando se empezó a usar la aspirina y nos ujú, empezamos a dar cuenta que muchas personas tenían menos eventos de infarto cardíaco, ujú, había estudios que te decían, oye, pues sí reduce el riesgo, y entonces lo que se recomendaba era que todos usáramos aspirina, sin importar, ¿no? Que te iba a reducir el riesgo. El ujú, problema es que ujú, con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que la aspirina la marca es aspirina, pero el compuesto se llama ácido acetilsalicílico.
Tienen toda la Entonces, razón. sí, que este compuesto, aspirina, causaba más úlceras y sangrados en algunas personas. Entonces, ¿qué pasó? Ok. Que de repente dijeron, oye, pues vamos a evaluar si realmente esto da más beneficio que riesgo. Y nos dimos Ujú, cuenta que las personas que nunca habían tenido un problema del corazón, que nunca habían tenido un infarto cardíaco ni cerebral, esa persona sí empezaba a tener más riesgo de úlcera y sangrado que el ujú, beneficio de prevenirlo. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces empezó a juntar más evidencia en contra de dar aspirina en todas las personas. Ahora, ujú, cuando sí hay problemas del corazón, oye, ya hubo un infarto, ujú, ya hubo ujú. infarto cerebral, literalmente nosotros le decimos ictus, pero en general la gente lo podría conocer como embolia o como infarto cerebral. Ok. Oye, ya hubo esos eventos, tienes problema de Ujú, mala circulación de las piernas, o sea, ya, ujú, ya te detectaron que tus arterias también están obstruidas en las piernas. Ok, ujú. esas personas sí se benefician de usar aspirina. Entonces, Ok. ¿qué pasa? Que, ok, quién te va a decidir mejor cuánto tiempo, primero que inicies aspirina y cuánto tiempo tienes que durar usándola? Definitivamente un especialista que se encargue de ver estas enfermedades, cardiólogo, Ujú, médico internista, el ujú, neurólogo, el angiólogo, o sea, son personas que habitualmente vemos estas enfermedades y entonces ya ujú, podemos decirte, mira, tú sí eres candidato para un tratamiento, cuánto tiempo lo vamos a usar, qué tenemos que vigilar, ujú, y en ese momento, bueno, lo recomendamos. Pero ujú. sí, yo te podría decir que no necesariamente ahorita ya 2024, ya no todos son candidatos a usar aspirina como antes se pensaba. Sí, exacto. A final de cuentas, lo que era la solución terminó provocando un problema en algunos casos, ¿no? Es bueno Es saberlo correcto. porque sí, la gente común se iba a decir, no, pues para prevenirlo, sí, mejor tomo mi aspirina. Es bueno saberlo que te lo tiene que recetar un médico, te lo tiene que Sí, recomendar un médico. Es definitivo. personalizado el consejo. Es correcto, así es. Me encanta, doctor. Perfecto, pues muchísimas gracias. Me encantaría saber por dónde pueden contactarlo. O sea, literal, la gente que va a Sí, querer hacerle preguntas, si quiere dar su red social, si quiere dar directamente su número, estaría perfecto. Usted dígame. claro. Sí, de hecho, fíjate, yo tengo ahí mi red social en Instagram Ujú, y en Facebook. ujú, Me pueden encontrar ahí como @drcornejoa, que ese es mi ujú, Instagram. Y en el ujú, Facebook me pueden encontrar como cardiólogo doctor Juan René Cornejo Avendaño. ok, Tengo también para una red más profesional, también tengo LinkedIn, donde también pueden encontrar un poquito más de lo que hago de forma profesional. ujú, Yo trato de manejar mis redes muy abiertas, obviamente, para la gente, ujú, y trato de manejar lo que se hace día a día en el trabajo del consultorio, ujú, y obviamente trato de manejar de forma transparente la mejor forma de corregir los problemas dentro de mis redes. exacto. Entonces, esa puede ser la opción. Si viven en Monterrey o Ujú, incluso hasta para un tipo de consulta en línea, tengo pacientes que me llaman, por ejemplo, de Estados Unidos, exacto. y que hacen consultas vía virtual, digamos, digital. Ujú, Les dejo el número de mi consultorio, es el 81 27 19 5577, y ahí ujú, directamente con mi asistente pueden agendar una cita para platicar más a fondo sobre algún problema en particular. ujú. Si la gente que está escuchando tiene alguna duda que quiera resolver, definitivamente de forma personal hay un mensajito directo en el Instagram, y Ujú. ya con eso pues pudiéramos revisar cómo puedo ayudarlos mejor. Me encanta, doctor. ¿En Doctor Elia también lo pueden contactar o ya que es una Sí, plataforma? sí, definitivo. De hecho, Doctoralia, yo tengo ahí mi cuenta, y también a Ujú, través de Doctoralia se pueden sacar citas. exacto. Ahí también hay información sobre lo que hacemos día a día en el consultorio. Y también ahí en la plataforma, a mí me ha tocado de repente tanto describir algunos estudios y enfermedades, y también Ujú, a veces me toca contestar algunas preguntas de pacientes. exacto. Entonces, ahí dentro de mi perfil pueden encontrar las preguntas respondidas. A veces son preguntas muy frecuentes que los pacientes tienen. Yo creo que siempre todo el tema de salud, para la gente que no está inmersa en esto, a veces escuchas un término y puede ser el término que lo escuchaste la primera vez y no entiendes nada de lo que te están diciendo. Y a Ujú, veces, claro que es un tema de educación, y que nosotros como médicos tenemos que ser
los que ayudemos a la gente a entender el proceso de la enfermedad y cómo curarla, cómo tratarla y cómo prevenirla. Wow, me encanta, me encanta. Y gente linda, no duden en preguntarle cualquier cosa al doctor, porque sí contesta, sí contesta. Yo contacté al doctor directamente por Instagram y nos Sí, conocimos por un compañero exatlonero, pero sí. sí contesta, porque muchos van a tener duda. Sí contesta en Instagram, sí contesta, gente linda. Y contactarlo y es buenísimo, se lo recomiendo totalmente el doctor. Pero doctor Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos despedimos con un abrazote. No sé si quiera mandarle un saludo a alguien o una despedida a sus seguidores, algún mensajito que quiera decir para cerrar Sí, este. perfecto. Muchas gracias, Roger. Sí, definitivamente digo, a toda la gente que me ha seguido en el paso de los años, ahí tengo a mis groupies, les digo, que siempre están ahí likeándome todo lo que subo y todo lo que hago. Ujú, Definitivamente, a ellos que están escuchando, les agradezco mucho el poderme seguir, el tener la confianza que me tienen para tratarlos. ujú, Y obviamente toda la gente que esté interesada en conocer un poquito más de salud del corazón, digo, un gran saludo por estar escuchando este en vivo, este podcast. ujú. Y bueno, definitivamente ahí están mis redes para un contacto más directo. Muchas gracias a todos. Y gracias a ti, Muchísimas Roger, por la gracias. invitación. La verdad es que fue un tiempo bastante agradable de compartir contigo, Ujú. y poder contar todo lo que hacemos en el día a día. Sí, me encanta que se abran de corazón, que nos compartan todo su día a día, que nos compartan tus inicios. Tus inicios me llamaron muchísimo la atención, fueron muy lindos. Sí. Y muchísimas gracias, doctor. De verdad, nos despedimos con un abrazote y gente linda, muchas gracias por visitar una nueva edición de Cuéntale a Roger y nos vemos en un próximo podcast ahí en la otra semanita, ¿vale? Nos despedimos del doctor Juan René Cornejo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas Y gracias. y nos vemos en una próxima edición. Cuídate mucho, sueña rico, despierta rico o dependiendo de lo que estés haciendo. Cuídate mucho, bye bye.